Una catástrofe médica que se sabe que hasta ahora le ha costado la vida a decenas de personas, un poco más de 40, pero que podrían llegar a ser cientos de muertos por lo que acaba de ocurrir. Todo esto vinculado a el sistema de salud público, o sea, estatal, chileno, que como es costumbre tiene fracasos al igual que otras áreas del Estado. Y se ha descubierto que dentro de los insumos que había, que venían de un laboratorio, que vamos a ver que hay problemas tanto de corporativismo como de falta de competencia en esta área, estaban contaminados. Y como estaban contaminados, se murió bastante gente, pero lo peor de todo es que el Ministerio de Salud y todo el área estatal de esto lo mantuvo un poco oculto, se quedaron callados. Y a los familiares de las personas fallecidas, donde al menos hay un menor de edad que era recién nacido, no se les informó que era por estos problemas vinculados a falta de cuidado en los insumos, o sea, las cosas vinculadas al hospital. Todo eso lo vemos a continuación en medio de un escándalo en el cual el gobierno ha decidido no decir nada, la ministra asociada a esto guarda silencio total y no quiere responder preguntas, e incluso sectores del mismo Partido Socialista, que es parte del gobierno, están exigiendo que se responda por esta situación tan grave que se trata de tapar tanto con la discusión constitucional como también con lo de los Juegos Panamericanos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se dio un descubrimiento gracias a investigaciones periodísticas, en particular del canal de televisión Mega, que es un canal privado, bien corporatista pero privado, donde se descubrió que al interior de numerosos hospitales del área pública de salud, porque siempre estas cosas pasan en las partes estatales, ¿no? Curioso que a los privados no les pase, se descubrió que varios del equipo activo y también de los sueros vinculados al uso médico tenían una bacteria que es la bacteria Burkholderia. Ahora, esta es letal para numerosas personas si es que está presente. Tanto así que ya se ha descubierto que hay al menos 45 fallecidos, donde uno de ellos era un recién nacido, un bebé, y tanto así que se está viendo que esto podría superar ya los 100 muertos, aunque solo se han confirmado 45, y ya hay más de 786 casos que se están viendo también de posibles afectados. Entonces, aunque no son miles de muertos ni afectados, igual una gran cantidad de gente, y todo por incompetencia. ¿Y por qué se descubrió esto? Todo se descubrió gracias a una investigación del canal Mega y donde eventualmente por este escándalo que está vinculado a un laboratorio, que vamos a mencionar un poco más adelante, se le preguntó a la ministra encargada de esto, del gobierno de Gabriel Boric, y ella decidió guardar silencio, no quiso responder preguntas ante la indignación incluso del senador Castro, que es del Partido Socialista. Pero la tensión siguió escalando. Los parlamentarios se querían informar de las 45 muertes y más de 500 contagiados con la bacteria y del silencio eterno a esta altura respecto del aviso que nunca llegó a los familiares de los fallecidos. La ministra de Salud miraba atenta. Si existen 45 fallecidos, ¿cómo fue la secuencia de aviso a esas personas que estaban contagiadas? Luego sus internaciones o las medidas que se adoptó frente a ellos, porque me imagino que fallecieron de una septicemia. El subsecretario de Redes Asistenciales jamás respondió la pregunta. La ministra tampoco, de hecho, terminó saliendo de la sala ante la mirada de todos. A lamentar que la ministra haya abandonado la sesión, no sé por qué, porque expuso, después no recibió preguntas, no lo entiendo, y creo que esta comisión merece respeto también al momento de convocar a una sesión de esta naturaleza. No se sabe exactamente por qué nadie avisó a familiares, a las personas que sufrieron esto. Es un hecho grave tener un brote que viene de la planta, la fabricación, los productos y personas asociadas a un suero. ¿Alguien puede saber en una clínica de qué marca es el suero que le ponen? ¿O en un hospital? ¿O en un consultorio? A la gente le colocan el suero y ya. Eso me parece a mí que requiere una responsabilidad superior del Estado que yo pido que se haga lo antes posible. Encontramos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en los pasillos del Congreso. Preguntarle por el reportaje ayer de Mega, ¿por qué? Perdón, no nos vamos a referir a ese tema. Acabamos de salir de una sesión sobre ese tema y estoy informándome de cómo terminó. Gracias. Pero fue el subsecretario de Redes quien por lo menos se detuvo a escucharnos. ¿Se les informó a los familiares? Desconozco el detalle de sus pacientes, lo desconozco, lo investigaremos debidamente. ¿Pero existe un protocolo, al menos para poder informar este tipo de situaciones? A los pacientes se les tiene que informar con detalle
de lo que le ha pasado, de lo que se le hizo, y eso es lo que está establecido. ¿Y por qué cree usted que en nuestra investigación eso no ocurrió? Qué curioso el modo de actuar de las autoridades de gobierno, ¿no? A la ministra la llevan, le preguntan sobre esto y ahí comentan, se fue. Se escapó, básicamente, salió prácticamente corriendo y no quiso responder nada. Al menos el que tenía al lado respondió una que otra pregunta, aunque no respondió demasiado bien. Porque claro, ante una crisis de verdad que le está costando la vida a numerosas personas que ya murieron, bueno, vamos a evadir la respuesta y nos vamos a enfocar en los Juegos Panamericanos, que eso están tratando de distraer a la población, y en parte lo están logrando, muchos se enfocan en eso. No veamos los problemas de fondo, no veamos los casos de corrupción de las fundaciones, no veamos cómo se está muriendo gente en el sistema de salud público porque somos incompetentes. No veamos nada de eso. Miren los Juegos Panamericanos y distráiganse con la discusión de la a favor y en el en contra. No veamos estos otros problemas. Y lo ignora. Y se va. La ministra, ustedes lo vieron ahí, se fue. No quiere responder las preguntas, ¿no? Ahora, ¿esto por qué tiene que ver con tanto el gobierno de turno? Porque pasaron una serie de cosas. El escándalo principalmente en el año 2021, ¿no? Con el primer año de gobierno de Boric que se da este elemento. Pasa una serie de cosas. Uno, que vale la pena investigar. Todo esto está vinculado a un laboratorio que tiene su sede en Chile. Son laboratorios más bien locales, ¿no? Y este laboratorio que está vinculado a todo esto, que es el laboratorio farmacéutico Sanderson, es uno de los tantos laboratorios que tienen producción a nivel local en Chile. Ahora, ¿por qué hay eso? No todos los países tienen producción local a nivel de laboratorios y farmacéuticos. Chile lo tiene. No porque necesariamente sea competitivo. La verdad es que los medicamentos, como también los insumos médicos que se hacen en Chile, son mucho más costosos que los que podría uno importar, o sea, traer desde otro país. Pero hay una serie de impuestos, legislación y barreras de entrada para proteger la producción local. Ahí está el proteccionismo que no se ha eliminado por completo en varias áreas. Vale la pena sospechar también que como este es un acuerdo de materiales que se entregan al sistema de salud estatal, que podría haber cosas de corporativismo, porque raro que justo le pasa solo esto al sistema estatal y al privado no de las clínicas, lo que muestra que hay un problema en los insumos. Y además de que son altamente costosos y significa un costo altísimo que se paga con nuestros impuestos, tiene que ver con una falta de competencia, porque como hay estas barreras de entrada y ciertas protecciones a la industria nacional de producción farmacéutica, bueno, no hay competencia, no se trae mucho lo de afuera y es costo alto y de calidad, como se puede ver, no demasiado bueno. Pero esto también tiene que ver con el gobierno y por eso ya se escapa, porque no solo pasó esto al interior de la institución estatal del sistema de salud, sino que también por ya años a muchas de estas personas que se murieron no les dijeron que se habían muerto por esto. Por incompetencia, por cosas raras en los insumos. No dijeron nada, se quedaron callados. Y recién ahora, no porque el gobierno lo quisiera mostrar o los funcionarios hospitalarios del Estado, sino porque hubo una investigación periodística. Ahora esto se ha comenzado a investigar y se están pidiendo respuestas al interior del Congreso diciendo, oiga, pero ¿qué está pasando? Y es entendible la indignación más allá de su posición política del senador Castro que apareció ahí, que era socialista, porque es inaceptable, ¿no? Ahora esto nos muestra una serie de problemas. Uno, la falta de transparencia, que ya no es solo en este sistema de salud, sino en todas las áreas del Estado, que no se hablan mucho las cosas, que todo lo intentan tapar y solo se filtra cuando la prensa lo investiga. Y eso tan característico que no solo se ha visto en estos casos, sino también en el caso Fundación y tantos otros, de que cuando se sienten medio atrapados se van corriendo y no responden nada. Y una justicia cómplice que al final no condena a nadie por nada. Es nuevamente el fracaso del Estado. Hay un problema claro con que el Estado se encargue de estas materias. Y por lo mismo, para evitar que estas catástrofes se sigan repitiendo, además de las numerosas listas de espera, la baja calidad de atención y, para qué decir, la baja calidad del nivel de las instalaciones o la higiene que se da en muchos de esos lugares, bueno, hay que empezar a quitar al Estado de eso, hay que empezar a hacer privatizaciones en el área. Y habría distintas maneras de hacerlo y que haya bastante competencia. ¿Cómo? Podría hacerlo a nivel de subasta, podría hacerlo alguno a nivel de concesión, aunque esos medio corporatistas no están buenos, o para que haya bastante competencia, podría hacer que tanto los funcionarios locales con los médicos de los distintos hospitales públicos se conviertan en dueños de las instituciones y una competencia importante para que se puedan hacer competencia las clínicas privadas que son parte de grandes conglomerados, muchas veces también con vínculos del Estado. Y al mismo tiempo, para evitar que pasen esto en la calidad, de la baja calidad con respecto al laboratorio, tienes que quitar esos impuestos, barreras de entrada y esa concentración de mercado que ha sido consecuencia no de algo natural, no porque los laboratorios chilenos y los medicamentos que se toman son los mejores, no, y porque simplemente son los de mejor precio y nadie le puede hacer la competencia porque no da, no, es simplemente porque el Estado ha intervenido con estas barreras que lo único que hacen es proteger a una industria local que no beneficia al ciudadano,
Traer desde afuera medicamentos que sean más baratos beneficia al consumidor. Tener al Estado que, usando el argumento que por tu propia protección interviene y limita el ingreso de medicamentos del extranjero como de insumos para proteger lo local o para decir que es por la calidad de la población, que eso es mentira, solo perjudica al consumidor, al ciudadano común y corriente, al enfermo. Y en este caso le ha costado la muerte ya a al menos 45 personas, aunque se sospecha que podrían superar ya más de 100. Lamentable, ¿no? Pero esto también se está ignorando bastante. Buena investigación de Mega, buen periodismo, ¿no? Últimamente ha habido bastantes investigaciones de cosas raras en el Estado y que muestra el fracaso de la concentración de poder en el Estado en todas las áreas, ya sea salud, educación, seguridad, corrupción, todas las áreas. Pero, lamentablemente, esto está igual pasando desapercibido, igual que otros casos, como el que vimos más temprano vinculado a el veto y a la ley de usurpación y la protección a aquellos que se toman propiedad. Todo porque, por un lado, se está tratando de distraer a la población, ocupando esta lógica del pan y circo, con el tema de los Juegos Panamericanos, que han tenido varios problemas, pero de todas maneras se muestra eso y se ignora hablar de temas políticos, y hay gente, y muchos están cayendo en eso, lamentablemente, porque se distraen ante tanta decadencia a nivel general, y simultáneamente ya no están tratando de hablar de ninguno de estos temas de fondo, y la oposición, o sea, la derecha, está siendo cómplice de esto porque tampoco dice mucho. Porque al mismo tiempo no se hablan de estos temas, el tema de la ley de usurpaciones tampoco lo hablan, tampoco hablan de los casos de fundaciones porque no les conviene y están prefiriendo hablar o de los panamericanos o si se encargan de hablar de otra cosa se hablan de el a favor o el en contra. Entonces, hablemos del cambio constitucional, del plebiscito, ignoremos la gente que se muere con los casos de corrupción, o ignoremos los problemas del sistema de salud, ignoremos los casos de la ley de usurpaciones, ignoremos la corrupción masiva del caso fundaciones, que ya nadie lo está hablando, ¿se fijan? A pesar de que eso sigue y han sido montos millonarios que han salido del bolsillo de los trabajadores de este país. No, se ignora, tapémoslo. No hablemos de los panamericanos, pan y circo, no, distráiganse, miren eso, no miren lo que está pasando por aquí. Ay, si vamos a hablar de algo político, no. Ignoremos todas estas cosas que afectan el día a día a la población. Hablemos de la propuesta constitucional, hagamos propaganda por el a favor. No, es que el en contra, que esto, lo otro. Ignoremos lo otro. Lamentable, ¿no? Ahora, ante toda esta situación, ¿ustedes qué creen? ¿Debería sacarse al Estado de áreas de salud y empezar a empoderar competencia a través de cooperativas, de médicos, como con trabajadores locales, como también competencia de distintos conglomerados y limitar estas regulaciones e intervenciones en el área farmacéutica para que haya medicamentos e insumos más baratos que beneficien al ciudadano? ¿O hay que seguir con el sistema actual? ¿Qué les parece también que curiosamente el mundo político está tratando de evitar que estos temas se hablen y distraer tanto con los Juegos Panamericanos como con la situación del plebiscito del a favor o el en contra? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Jorge Villa, que se volvió un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.